Bienvenido a una nueva edición del programa Antonio Clausuk. Quiero seguir con el tema Camino al Amor. Es en la segunda parte. Hemos hablado en la primera parte del Camino al Amor, del sufrimiento de Cristo. En esta oportunidad, en la segunda parte del Camino al Amor, quiero hablar sobre la vida que tenemos que llevar para que de esta manera Dios pueda obrar en nuestra vida. Sabemos que estamos llamados por el Señor con un solo propósito, es de hacer la voluntad del Señor. No todos tenemos el mismo ministerio, no todos somos iguales, los mismos caracteres, pero sí, todos tenemos que conocer un solo camino, que es el camino al amor. Y yo dije la vez pasada que el camino más largo, la obediencia comenzaba desde el Edén hasta Apocalipsis, pero el camino al amor es infinito, comienza en el cielo y no termina nunca. El amor nunca deja de ser. Por eso es tan importante hablar sobre el camino al amor, no del amor, sino al amor, entrar al amor. Sabemos que necesitamos mucho. Y en esta ocasión yo quiero basarme en 1 Corintios, capítulo 13, que nos habla sobre los deberes que tenemos que hacer. Hay 9 deberes importantes que está basado al amor. Pero antes del amor, quisiera dejar un versículo para memorizar que está en 1 Corintios capítulo 12, es el último versículo que Pablo habla sobre las profecías, habla sobre todos los dones, pero termina diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Procuren tener los mejores dones. Es cierto. Qué bueno que es cuando uno tiene el don de sanidad, el don de profecía, el don de discernimiento, el don. ¿Cuántos dones que el capítulo 12 nos habla? Pero el apóstol dice: busquen los mejores dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente, más perfecto. ¿Y cuál era? El amor. Pero si no hay amor, es imposible. Por eso comienza Pablo acá, antes de hablar de nuestros deberes, nos muestra 3 versículos tan importantes que nos dice la palabra del Señor. Los primeros 3 versículos dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me vale. Estos 3 versículos hay que tomarlos con mucha cautela. Hay que conocerlas, y tenerlas en la memoria siempre, porque por más que hagamos lo que hagamos, por más bueno que seamos, pero si no tenemos amor, de nada nos va a servir tener 30 o 40 o 50 años en el camino del Señor. Es imposible. Por eso también lo encontramos nosotros en la palabra del Señor. Tocante a esto, dice que por los frutos nosotros los vamos a conocer. San Mateo capítulo 7, verso 20 al 23 dice así: así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es una pregunta. Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mire hasta dónde es. Si nosotros tenemos tantos dones, tantas cosas buenas, podemos entregar nuestro cuerpo a la muerte por ser bueno. ¿Cuántos buenos hay? Estamos viendo, algunos vienen los que te piden los chorros, vienen los ladrones, te sacan el celular, te sacan el coche y te lo pide. Bueno, toma la llave y toma todo, anda. Y no nos va a servir de nada todo esto. Podemos ser muy buenos. Cornelio ha sido muy bueno. Yo en una oportunidad lo había dicho. En los Hechos de los Apóstoles, él hacía mucha limosna, hacía muchos bienes, pero un día se le presenta el ángel del Señor y le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios, pero te falta algo todavía, te falta. Tienes que ir a llamar, manda a llamar a Pedro, que vive a tal y tal lugar, en la casa de un curtidor, allá en Jope, y dile que venga y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y es así. Dios está usando ministerios para hacernos entender la voluntad del Señor. Dios quiere que nosotros crezcamos y no seamos niños. Por eso acá la palabra dice en 1 Corintios, nos habla: cuando yo era niño, en el verso 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre, maduro, dejé lo que era de niño, dejé de ser una persona que no conoce nada. Y ahora permanece la fe, dice el verso 13, pero ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3.
pero el único permanece para siempre. Pero el mayor de todos es el amor. Es cierto, yo cuando comencé a estudiar la palabra, me embarullaba tanto porque lo que menos conocía, que la Biblia tiene 7 tiempos, está el tiempo de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la promesa, de la ley, y de la gracia y del milenio, y me hacía toda una ensalada y no sabía cómo y dónde escapar. Pero cuando uno llega a madurar, empieza a estudiar, a mirar, se da cuenta que... Y el Señor dice, yo traje la verdad. Porque a veces nos basamos... La ley está para darnos el ejemplo de cómo vivían los hombres. Creo que lo dije en la predicación anterior, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, los últimos versículos. Dice que Dios amaba tanto a su pueblo, tanto que mandaba profetas, mandaba gente que le hable, que se arrepientan, pero dice que ellos se reían de los profetas, no le interesaba nada, hasta que Dios se cansó de todo esto y tuvo que mandarlos a Babilonia a la esclavitud por 70 años, para que aprendan de una vez por todas. Y ahí nos habla también un salmo, el Salmo 127 creo que es. Dice, cuando llegamos a Babilonia, colgamos en los sauces nuestros instrumentos y venían los babilonios y nos decían, cántenos algunos de los cantos de ustedes. ¿Y cómo vamos a cantar en una tierra ajena? Estaban prisionados, plena prisión, estaban esclavos. 70 años tuvo que Dios llevarlo para que aprendan de una vez por todas la obediencia a Dios. Y por eso también Dios nos manda gente, persona madura, gente que nos enseñe la palabra, que tenga paciencia. Por eso, qué feo que sería que tengamos tantos dones y cuando lleguemos a las puertas de la eternidad nos digan, ni los conozco a ustedes. ¿Sabe que a veces nosotros predicamos por competir, porque aquel hace esto y yo también quiero hacer esto porque le anda bien, yo quiero predicar como porque... Pero cada uno tiene sus dones, cada uno sabe. Yo lo que menos pensé que algún día cuando sea viejo iba a predicar desde mi oficina. Nunca lo pensé, jamás pensé ser el pastor de una iglesia, y gracias a Dios, Dios me dio el pastorado y hoy estoy en el presbiterio y bueno, y hoy por mi edad estoy predicando desde mi oficina y me gusta ayudar, colaborar. No es que yo no tengo debilidades, yo también soy una persona, yo tengo mis debilidades y voy aprendiendo y cada vez voy creciendo. Dice acá, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, jugaba a la bolita como niño, jugaba a la mancha, jugaba a la escondida. Pero ahora que soy grande, tengo que saber otra cosa. Tengo que saber cuidar mi lengua. Tengo que saber ser fiel al Señor.
tengo que amar, tengo que ser obediente. Muchas veces recibí palabras de niños, ¿por qué no? Todavía me acuerdo, palabras, era pastor y un niño me decía una cosa y yo decía, sí, tiene razón, claro. Y me la tomaba para mí porque también yo tengo mis cosas, mis debilidades, muchas veces puedo herir con las palabras y tengo que pedir perdón también, porque no soy pastor, presbítero, pero a veces tengo que pedir perdón. Por eso quiero llegar hasta el cielo, quiero llegar a recibir la recompensa del Señor. Pero no ser como niño, pensar como niño, sí, total, sí, a alguno no le gusta o sí le gusta. No, hoy tengo que hablar y hablar la palabra del Señor y tengo que hablar la verdad. Dice Jesús, yo vine a traer la verdad, yo soy la verdad. Y por eso es tan importante hablar de la verdad. No media verdad, por favor. No mitad, ser muy con simpatía hacia los hombres, por no golpearlo, por no lastimarlo. No, es la palabra del Señor. Ahora voy a hablar y la palabra me dice ignorante. Y si yo digo ignorante, no, ¿cómo va a decir? No, pero la palabra me dice, hay ignorantes. Vamos a leerlo, a ver. La palabra del Señor dice así, porque Dios nos llamó con un ministerio y tenemos que tener paciencia y tenemos que enseñar. Por eso Dios puso distintos ministerios y procuremos a tener los mejores ministerios, pero siempre basado en el amor. Por eso yo pongo también el ejercicio de los dones está gobernado por el amor. Vuelvo a repetir, el ejercicio de los dones están gobernados por el amor. Es así. El tema es el camino al amor. Pero tenemos que saber que tenemos que gobernar por el amor. Y la palabra del Señor nos dice, porque lo primero que encontramos nosotros de los deberes, vamos a leerlos desde el capítulo del versículo 4 de 1 de Corintios. Primero hablamos sobre el cuidado que tenemos que tener sobre los dones, que los dones vayan acompañados por el amor. Y si no hay amor, por más que tengamos los mejores dones y no hay amor, de nada no nos va a servir. Pero ahora vienen los deberes hacia nosotros. Dice desde el versículo 4 hasta el versículo 8, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y la ciencia, lo que sabemos, se acabará. Ahí no va a haber otra cosa. Pero yo quiero deshojar todo esto, quiero hablar caso por caso. El primer caso es el amor hacia el sufrimiento. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. A veces mis hijos se ríen de mí y me dicen, papá, ¿vos te gusta sufrir? No, hay otro sufrimiento que es sufrir por la causa del Señor. Y cuando hablamos de verdad, de las cosas verdaderas, Pablo dice que cuando él ya estaba viejo, dice, todos los de Asia, a pesar de que él estuvo tanto, cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando él estaba discutiendo con los judíos, y había judíos que se iban y blasfemaban el camino del Señor, y había otros judíos que recibían la palabra. Estaba en un colegio de un tal, me acuerdo cómo era que se llamaba, bueno, pero y ahí enseñaba la palabra del Señor. Estaba 2 años enseñando la palabra del Señor y muchos judíos se recibieron al Señor. Eso fue en la iglesia de Éfeso, en la sinagoga de Éfeso. Y enseñaba la palabra y se preocupaba y mostraba su testimonio. Y Dios lo mandó, es el único hombre que Dios es el maestro nuestro maestro, porque maestro de los gentiles. Dios lo llamó para esto. Pero cuando estaba ya viejo, dice, todos me abandonaron. Y esto me hace pensar que Jesús hizo tantos bienes hizo Jesús. Y pobrecito, le dejaron 3 horas en la cruz sufriendo. Y se le reían y lo escupían y le hacían de todo. Y él decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y así también el apóstol Pablo dice, tomen ejemplo de mí como yo tomé ejemplo de Cristo. Y yo recuerdo también cuando era joven, miraba y decía, yo quisiera ser un predicador como conoce la palabra este pastor. Miraba siempre los mejores. Yo quería ser como eso. Pero tener temor, amar. Mire, he trabajado años, 13 años en una iglesia de pobres, en el barro metido, 14 años en otro lado, hice iglesia, y el amor me hacía ir a buscar a los hermanos, y cuando me faltaba uno ya me iba, aunque llovía o hacía frío, ya me iba a buscarlos, y tenía esa gana de que mi iglesia crezca, y eso es lo que Dios hace cuando uno tiene temor de Dios. El que la trae las armas es el Señor. Pero comienza acá en los deberes del cristiano. El amor es sufrido. Y mire, en Hebreos capítulo 5, verso 1 al 3 dice así. Y esto es para que aprendamos los
que apetecemos un ministerio. Dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, el sumo sacerdote tomado de entre los hombres. ¿Se acuerda que no hagamos como hizo el sumo sacerdote Aarón? Que cuando Moisés se fue Dios lo llevó por 40 días ahí a darle los 10 mandamientos, dice el pueblo, dice, no sabemos dónde está Moisés, no sabemos nada, dice Aarón, haznos un becerro de oro. Y Aarón agarró y sacó todo el oro, hizo un becerro y lo puso ahí, y ya todos bailaban ahí al lado del becerro y decía, este es el que nos sacó de Egipto. Dios, cuando vio todo esto, dice Moisés, anda abajo, el pueblo se corrompió. Que no seamos sumo sacerdote como este. Dios toma sumo sacerdote de entre los hombres. De entre los hombres. Es constituido a favor de los hombres, tomado de los hombres, y es a favor de los hombres, en lo que discierne a las cosas de Dios, para que presenten ofrendas y sacrificios. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? ¿Qué ofrenda y sacrificio? Ayudar a los demás, orando a favor de los que no entienden. Por eso acá nos habla y dice, para ofrecer ofrenda y sacrificio por los ignorantes. No es ignorante por ignorancia, sino porque no conocen la palabra de la verdad, así como lo fui yo también. Alguien se tiene que preocupar, a pesar de que en 2 de Pedro, el capítulo 2, verso 1 y 2, dice, había falsos profetas entre el pueblo, pero también hay maestros falsos entre vosotros. Cuidado, que aprendemos, que enseñamos, porque muchos irán detrás de los maestros falsos. Ojalá que podamos hablar la verdad, queridos, hablar la palabra como dice, no agregar, no sacar, mirar bien lo que hacemos. Hay cosas que nos comprometen y decimos y no las hacemos, y esto es pecado. Por eso tenemos que saber qué hacemos. Por eso dice que Dios eligió de entre los hombres somos sacerdotes, pero tenemos que saber, entender a la gente, tenemos que ayudar, tenemos que tener paciencia. Ese es un sufrimiento, es el primer punto que tenemos que tener. Y sigue diciendo, para que se muestren a los ignorantes y los extraviados, puesto que él o nosotros también estamos rodeados de debilidades. Yo puedo presentar un sacrificio por alguien, pero tengo que pensar o que alguien piense por mí que yo también soy una persona. Yo tengo debilidades y yo traigo ofrenda por los demás.
pero también tengo que pensar en mí. Por eso nos habla la palabra en Gálatas capítulo 2, versos 2 y 3, dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque Cristo también llevó nuestras cargas. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué hace? A sí mismo se engaña. Yo, por él. No, por él no. Por aquel sí. Pensemos en la debilidad del otro y pensemos que somos débiles nosotros. Y termina diciendo ahí: no pienses de vos más de lo que sos, porque podés caer en el mismo error. Y ni vas a entender que está cerrado. Por eso tenemos que pensar, lo primero de todo es el sufrimiento. Sufrir. Tenemos que sufrir el uno por el otro. Buscarnos el uno al otro. ¿Qué pasó con el hermano? Llamarlo por teléfono. Quién sabe está enfermo. Quién sabe está enojado por algo. Hay que ir a pedirle perdón. Quién sabe no le gustó algo. Quién sabe estuvo sentado al lado mío y mis cualidades no. Y bueno, y hay veces, miren, la palabra dice: si a mi hermano no le gusta la carne, yo no voy a comer la carne. Si a mi hermano no le gusta, qué sé yo, lo que no me gusta, bueno, el alimento, yo no lo puedo hacer. Todo es por agradar, es todo un sufrimiento. Por eso dice lo primero: el amor es sufrido. ¿Cuántas cosas podemos hablar? Yo quiero deshojar todo esto quiero, no sé lo que me va a llevar, pero lo único sé, queridos, que las cosas de Dios son tan profundas. Me he tomado tanto tiempo para buscar sobre esto que nos está hablando, estos 7 puntos tan importantes. Y no sé el tiempo que me va a llevar, pero ténganme paciencia. Vamos a ver más adelante. Y termina acá Hebreo capítulo 5, el verso 3 dice: y por causa de la debilidad debemos ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Se da cuenta? Yo puedo orar, y le voy a decir la verdad, nunca me acuesto sin orar por el barrio, sin orar por los vecinos, sin orar por los coches que están en la calle, para que el ángel de Jehová, de Dios, cuide este lugar, porque acá hay un hijo de Dios. Acá hay un hijo de Dios. Y todas las noches con mi esposa oramos por cada uno, y es por nombre, a los que conocemos por nombre. Oramos y los tenemos en oración todas las noches. Por eso, llevemos las cargas los unos de los otros. No pensemos. Más adelante vamos a ver muchas cosas que quién sabe ni las pensábamos.
lo que tiene la palabra para darnos. Por los frutos, dice, lo vamos a conocer. Si yo soy un hombre que sufro por las cosas, las consecuencias, por la obra del Señor, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, Dios conoce mi vida, Dios conoce que yo sufro cuando veo algo que no está de acuerdo y porque nací en una familia cristiana, mi madre se convirtió a los 8 años en la lejana Rusia, tuvo 10 hijos, tuvo 4 pastores de su vientre, y el último que quedo soy yo. Gracias a Dios. Quiero hasta el final llevar la palabra del Señor, pero la palabra no contaminada con el mundo. La palabra, como dice Pedro, 1 Pedro capítulo 2, no contaminada, la leche espiritual, como la leche que los chicos maman de su madre. Así queremos que la iglesia, porque la mujer es sinónimo de iglesia, que la iglesia mame de las palabras buenas, sanas, palabras que den vida. Si yo le digo la mentira y usted se la cree, el día de mañana va a perder su alma. La palabra tiene que ser correcta. Mire, nosotros somos sumo sacerdote puesto de entre los hombres, pero hay un sumo sacerdote que nos habla la palabra acá en Hebreos, en el capítulo 4, verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, es parecido a nosotros, se hizo hombre, pero sin pecado, el único Jesús no tuvo pecado. Perdónenme que justo me interrumpe el teléfono. Pero bueno, que Dios nos ayude. Por eso el Señor, yo acá puse el trabajo de los ministros. Dice en Efesios el capítulo 4, verso 10 al 12. El que descendió es el mismo que también que subió. Me tiene mal el teléfono. Perdonen, hermanos, porque el teléfono me olvidé sacarlo. En Efesios capítulo 4, verso 10 y 12 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo, para interesarse, o sea, por interesarse por todos, para estar a diestra de Dios Padre, para interceder por nosotros. Este mismo que estaba, el que vino a la tierra, subió después de su muerte y resurrección hacia el tercer cielo, pasó los cielos de los cielos, pero él antes de irse les dio ministerio a 4 personas, Esos ministerios son los más importantes. Dice
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No dice pastores y a otros maestros, no, dice pastores y maestros. O sea, el pastor tiene que ser maestro. Si el pastor no conoce la palabra del Señor, yo he visto pastores que no saben leer, no sé qué pastorean. No sé, yo he conocido pastores que no saben leer. La esposa leía y él era pastor. Por eso hay que saber conocer la palabra del Señor. Por eso puso apóstoles para que vayan, hagan iglesias, y puso evangelistas para que vayan y prediquen. El mensaje del evangelista es el arrepentimiento a las almas. Y está también los profetas. No es que el profeta se tiene que levantar detrás del púlpito y con todo el orgullo largar. No, el profeta dice que la profecía se sujeta al profeta. Va, abraza a la persona, el Señor me reveló, y si él se arrepiente. Hay cosas tan minuciosas que hay que saberlas llevar, pero también pues a los pastores y maestros para que ordenen la iglesia, pastorear y enseñar a las almas, porque hay de todo. Y por eso dice, a fin de perfeccionar, capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, si no tenemos sufrimiento, querido, y si no tenemos gente que a veces nos trata y nos mira con cara de feo, como que somos los malos. Hay veces ni nos quieren ver tampoco. ¿Cuándo será que no viene más esto? Pero hay que sufrir, hay que decir la verdad no le hace daño a más de uno, pero a otros le ayuda. Yo me acuerdo una vez una persona, un chiquito, en la iglesia leyó la palabra: el que toma el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Pero como 14 años me suena en la cabeza eso. Era un chiquito que lo habló, hoy ni sé dónde está. Me acuerdo de otro chico que habló una palabra que me gustó tanto que agarré mi Biblia. Agarré y dije, toma, esta es mi Biblia, toma, te la regalo para que vos sigas aprendiendo la palabra. Y me quedé sin la Biblia mía y tuve que ir, compré otra. Hay veces tenemos que aprender también de los demás, a pesar que somos lo que somos, a pesar que me gusta o no me gusta. Lo primero que dice, sufrimiento. Más adelante dice, ser benigno, ser un hombre servicial. Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero despedirme de ustedes, queridos. Siempre basado en el camino del amor. Es el único tema, pero quiero llevar este tema hasta lo último.
para que podamos comprender que tenemos mucho para aprender de la palabra del Señor. Mire, me he tomado, anoche me tuve que tomar una, porque me dolía tanto la cabeza y decía, Señor, cuántas cosas hay para aprender, cuántas cosas. Mire, y yo miro todo esto y digo, Señor mío, dame vida para que yo pueda hablar todavía tu palabra. Quiero hablar, pero quiero vivirle el Evangelio. Quiero amar. Y quiero que sepa que lo que yo hago y yo lo que quiero es que todos nos amemos. Que nadie no nos molestemos el uno al otro, sino que nos comprendamos, llegamos, como dice la palabra acá en Efesios capítulo 4, más adelante, perfeccionar a los santos para llegar a la medida de la fe, para llegar a la estatura de Cristo, como era Cristo, obediente, una persona que no hacía daño, una persona que alimentaba, una persona que sanaba, una persona que estaba cuando había necesidad, una persona. Eso tenemos que aprender. Y en Filipenses 2:5 dice, haya en vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús. Que eso podemos tener. Que Dios nos bendiga. Oramos al Señor. Padre, gracias, mil gracias. Gracias, Señor, te doy por este día que tú me das, Señor. Que estas palabras, Señor, son palabras tuyas, Señor. Que estas palabras hablen por sí mismos en los corazones, Señor, dóciles. Que no haya un corazón, Señor, endurecido. ¿Por quién lo habla? Es que lo hablas tú, Señor, por medio mío. Y yo soy un instrumento tuyo, Señor. Y quiero ser humilde, sencillo, para que tú puedas, Señor, hacer lo que tú tienes que hacer. Porque las almas son tuyas. Las almas las has ganado tú. El fruto de tu sufrimiento, como dice Isaías, capítulo 23, verso 11, es el fruto de tu sufrimiento. Señor, que estas almas que reciben la palabra puedan hablar, puedan abrir el corazón, la mente, para que la palabra tuya entre en los corazones y haga un movimiento, Señor, para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar nuestro pensamiento, para cambiar nuestra forma de vivir, para que vivamos como cristianos, como hijos tuyos, apartados de las cosas de este mundo que nos ofrece tantas cosas, que no seamos como Esaú, que con un plato de lentejas vendió la primogenitura y después lloró y no había más recursos para eso. Por eso, queridos, que Dios nos bendiga, Dios nos ayude a ser útiles en la obra, ministros, servidores tuyos, Señor. Gracias te doy, Padre, por Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.